Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer un video sobre soldadura. Tenemos varios tipos de placa. Por ejemplo, acá tengo una placa simple faz. Es una placa que tiene cobre de un solo lado. Acá ya tiene un componente soldado. Estas son placas que son de fenólico, de Pertinax. Son, digamos, las más económicas y son las que comúnmente se usan para hacer los impresos que se hacen con el sistema de la planchita. Después tenemos placas un poco más elaboradas. Esta, por ejemplo, también es de simple faz, pero está hecha como doble faz. Entonces ven que tiene cobre de los dos lados. Hay pistas de este lado solo porque el diseño es simple faz, pero la forma de fabricarla fue doble faz, y eso hace que tenga lóbulos de ambos lados y los agujeros están metalizados. Esa es una diferencia muy importante en cuanto a la confiabilidad del impreso. En este tipo de impresos, si uno tiene, por ejemplo, este componente un poquito levantado, con muy poca fuerza apretando el componente, se despega el impreso de este lado, que es lo único que lo mantiene sujeto, porque la pista está adherida a su base por un pegamento. Entonces toda la resistencia acá es la de ese pegamento. A veces cuando se calienta mucho con el soldador, llega a fundirse ese pegamento y se despega la pista. En este caso pasa lo mismo. Lo que ocurre es que la metalización del agujero hace que quede como un sándwich donde queda unido por ambos extremos. Entonces esto es mucho más sólido, resiste bastante más. Por otro lado, el material base en este caso es fibra de vidrio, lo cual es mucho más resistente. Y después tenemos este otro sistema, que también es el mismo tipo de fibra de vidrio, lo único que acá ya tiene completo con las máscaras. Acá hay varias máscaras. Este, que sería el lado soldadura, tiene una máscara antisoldante, que es lo que se ve como verde más claro. Esa máscara antisoldante impide que el estaño se pegue sobre ella. Entonces, cuando uno suelda, ya sea que suelde a mano o suelde por ola, el estaño solamente se adhiere en las zonas estañadas, que son todos los lóbulos. Del otro lado también tenemos los lóbulos estañados y máscara antisoldante sobre todas las pistas. Pero además tenemos otra máscara más, que es la máscara de componentes, donde indica que va en cada lugar. Bueno, eso en cuanto a las pistas. Después el armado. Para el armado conviene tener algún lugar donde tengamos bien fijo el impreso. Tenemos que tenerlo levantado para que las patitas de todo lo que sean componentes de inserción puedan asomar por abajo. Entonces yo, por ejemplo, para una placa que armo bastante, me armé esta cuna, que ven que tiene un perfil acá con un diente de cada lado. Entonces está hecho de manera tal que calza ahí, y yo puedo deslizarla a lo largo de esto y puedo tener 10, 11 placas armándose acá. Entonces elijo uno de los componentes y en vez de elegir uno solo, ya saco 10, por ejemplo. Entonces con este otro dispositivo, yo puedo acá apoyar 10 resistencias todas juntas, que ya vienen unidas por el reel, y doblarlas todas juntas. Y ya en una operación muy simple y rápida me quedaron preformateadas las resistencias para insertarlas directamente allá. Entonces de acá yo las voy sacando de a una y las voy insertando allá. La otra parte que tengo acá es un espesor un poco más fino, que sirve para los diodos que generalmente son más chiquitos, entonces se los puede formatear en este formato más chico.
Entonces ven como muy simplemente ahí ya me quedan formateados. Los dejo ahí y me voy sirviendo de ahí mismo. Entonces, ahora voy a hacer un ejemplo de soldadura sobre esta misma placa que tenía hoy. Y bueno, como no tengo dónde apoyarla, la voy a apoyar acá mismo. Voy a usar otra de estas que es una resistencia de potencia, de estas que se llaman cementicias. Es una resistencia de 5 watts. Lo voy a insertar acá. Y vemos que en la inserción hay que apretar a fondo, es decir, la resistencia tiene que quedar tocando sin luz, para evitar justamente lo que les decía antes, que si llega a haber algo que hace presión sobre ella, no se despeguen las pistas del otro lado. También puede ocurrir por un golpe o por vibraciones. Incluso en los dispositivos más grandes, más pesados, se acostumbra a pegar al dispositivo con un poco de pegamento en el costado para ayudar a que esto con las palancas o con las vibraciones en el transporte pueda llegar a despegar la pista del otro lado. Una vez que tenemos todos los componentes puestos, usamos una madera para apoyar ahí y dar vuelta. Entonces de esta forma ya tenemos los componentes listos para soldar. A ver si lo puedo poner sobre la mesa y que se vea ahí. Ahí está. Entonces, para soldar, yo tengo, les muestro ahí, tengo un reel ahí atrás, donde tengo varias cosas, tengo cintas, cables, y acá tengo dos diámetros de estaño, tengo de 0,7 y de 1 milímetro. De acuerdo a lo que voy a soldar, elijo usar uno u otro. En este caso es algo pequeño lo que voy a soldar, entonces voy a usar el de 0,7. El estaño tiene adentro almas de resina, que es el flux, lo que comúnmente llamamos flux. El flux no es más ni menos que algo que hace fluido al estaño. Fíjense que cuando tocamos el estaño con el soldador caliente, lo primero que sale es humo. Ese humo es el flux convirtiéndose justamente en humo y vapor. El tiempo que tarda el flux en evaporarse es el tiempo que tenemos para soldar justamente, porque durante ese momento el estaño queda más líquido y fluye más fácil. Una vez que se termina de evaporar o de quemarse el flux, ahí ya el estaño se vuelve más espeso y no fluye tan fácil y es más difícil hacer la soldadura. Entonces, con un poquito de estaño sobre la punta del soldador, y si es un estaño que hace rato que está, conviene limpiarlo con la esponja húmeda y volver a estañar para soldar enseguida. Entonces, con el estaño fresco ahí hacemos contacto contra lo que queremos soldar, tanto con la patita como con la pista, y después aplicamos, una vez que están calientes, aplicamos estaño. De esa manera nos aseguramos a que fluya sobre ambos componentes. ¿Cómo sabemos si la soldadura fue buena o mala? Bueno, por empezar, tenemos que ver que haya ocupado toda la isla. Todo el lóbulo tiene que estar cubierto con estaño. Después, la soldadura forma como un volcán, tiene una cierta pendiente. No tiene que quedar redondo, tiene que quedar un volcán con los bordes, con un menisco se llama. Un menisco es una comba cóncava, con concavidad, no convexa, sino cóncava. De esa manera sabemos que la soldadura quedó bien hecha. Bueno, básicamente es eso. Cuando yo sueldo, fíjense que lo que trato de hacer es poner el soldador del lado de atrás, porque de esa manera yo puedo ver lo que estoy haciendo. Si lo pongo del lado de adelante,
y sueldo con el estaño atrás, no veo cómo quedó. Entonces lo pongo del lado de atrás, espero que caliente un poquito y después le doy el estaño suficiente como para que suelde bien. Si le doy de más, voy a tender a hacer una soldadura como esta primera que hice acá, que esta soldadura no quedó cóncava, quedó un poco convexa. Eso es estaño de más, no hace falta que tenga tanto estaño. Cuando se le da estaño de más, pueden quedar burbujas de aire dentro del estaño, y eso es proclive a que después la soldadura se raje. Cuando uno suelda, nunca hay que soplar ni mover, porque en el momento que se está enfriando el estaño, que es un segundo nada más, es necesario que el estaño esté quieto para que no queden fisuras dentro de la soldadura. Y bueno, básicamente eso. Si uno quiere sacar después un dispositivo, por ejemplo, muchas veces queremos sacar un integrado que tiene muchas patitas, entonces tenemos que usar el chupaestaño para poder desoldar. Entonces ahí tenemos que calentar primero. Una vez que está todo bien caliente, rápidamente disparar el chupaestaño bien sobre la soldadura. En simple faz esto es bastante simple porque el estaño está solamente arriba, entonces ven cómo quedó totalmente separado, ya hasta incluso sale, ahí ya salió muy fácil. En este otro tipo de impresos donde la soldadura penetra a través del through hole, la soldadura es mucho más completa porque abarca no solo arriba, sino que se suelda hasta abajo también. Entonces queda un sándwich con soldadura de los dos lados y eso es mucho más rígido, pero mucho más difícil de desoldar después. En dispositivos como estos, si yo quiero desoldar con through hole, lo que tengo que hacer es meter algo, por ejemplo un destornillador o algo para hacer palanca, calentar bastante para que caliente arriba y abajo y recién ahí hacer palanca para empezar a sacar, pero lo tengo que ir haciendo por etapas y de ambos lados. En cambio, en este tipo de placas de simple faz es mucho más fácil de soldar, incluso para circuitos impresos. Bueno, ese es más o menos lo que les quería contar. Nos vemos la próxima.